Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy, 6 de octubre, se inician las clases de jóvenes en conflicto con la ley en este ciclo de la licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia, pero que es presencial. Y sin perjuicio de que sea presencial, no podemos estar todos en un mismo ámbito, como se le dice, de vuelta al sol, bueno, de vuelta a la clase, de vuelta a la universidad, porque puntualmente los días jueves, como es hoy, ustedes tienen otras clases. Entonces, hablando con la licenciada Magíster Hilda Fadim, ella me dice, bueno, hacemos una actividad como primer día. Pero bueno, como es el primer día, yo quise hacer un video porque quiero bueno, más allá de que no podamos estar unidos, en esta clase podemos sí tener, por lo menos ahora, en este tramo, en este fin de semana que tiene sus altos y bajos, porque mañana 7, justamente el día que nos tocaba estar presencial, es feriado. Y bueno, igual quería comunicarme con ustedes, decirles quién soy, que algunos me pueden conocer quizá por otras actividades. Mi nombre es María Fontemaki, soy la docente titular de esta asignatura y también de otras que tienen que ver con el derecho de niños, niñas y adolescentes en el área de infancia, en la licenciatura, en niñez, adolescencia y familia, tanto en el ciclo como en la nueva, ¿no es cierto?, programación que se ha hecho a partir de dictar la distancia. Y también me apasiona poder defender los derechos de niños y niñas y poder manifestarles a ustedes o enseñarles cuáles son estos derechos y de qué manera podemos llegar a que estas realidades tan difíciles que tienen que vivir niños y niñas, bueno, se cambien por una mejor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y bueno, a través de la actuación de los y las personas adultas, que son las que deben conocer, sobre todo los licenciados, cuáles son sus derechos y cuál va a ser la respuesta más adecuada a esta vulneración puntual. Porque como ustedes saben, el niño, la niña y el adolescente son integrales, ¿no es cierto? Tanto desde su salud física, su salud mental, lo que ellos necesitan para formarse, para desarrollarse, como dice el Código Civil Argentino, como vamos a ver, bueno, necesitan de nuestra ayuda, de nuestra protección y sobre todo de darles la posibilidad, ¿no es cierto?, de empoderarlos en su momento a través de reconocer esta autonomía progresiva y también ese derecho a ser oídos y oídas las niñas, ¿no es cierto?, niños y adolescentes. Así que en esta primera unidad ustedes van a ver lo que es el derecho. ¿De qué se trata el derecho? ¿Por qué? Las fuentes. Tenemos varios videos que incluso ustedes pueden ver en la plataforma y que también, ¿no es cierto?, de ser desarrollado de manera gráfica, ¿no es cierto?, en las distintas constitución, por ejemplo, declaraciones, convenciones, reglas de Naciones Unidas, donde están estos derechos, pero fundamentalmente en principio vamos a ver de qué se trata el derecho, cuál es el orden constitucional, cuáles son las fuentes del derecho y puntualmente las fuentes para nosotros que nos dedicamos a los niños, niñas y adolescentes, las fuentes que tienen que ver con ellos, con ellas, ¿sí? Con sus distintas capacidades, ¿no es cierto?, sus distintos protagonismos y cómo lo vamos a hacer realidad. Entonces, por eso yo quería mostrarles primero que todo, ¿no es cierto?, la plataforma, que como bien dije, si son presenciales, pero de todas maneras, más allá que sean presenciales las clases, van a apelar, porque bueno, nos acostumbramos mucho en este tiempo de pandemia a comunicarnos por las tecnologías y también nos dimos cuenta que podíamos trabajar mucho y mejor a través de las tecnologías cuando no tenemos el tiempo o por el traslado o por los trabajos. Entonces no perdemos la clase, igual tenemos la posibilidad de estudiar. Por eso les quería mostrar la primera ventana, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que son las clases. Ustedes ahora las van a ver en un ratito en la pantalla, ¿sí? Acá tenemos clases presenciales y todo lo que nosotros estamos compartiendo, ¿no es cierto? Derecho penal de jóvenes en conflicto con la ley, como verán, me ayuda el magíster, ¿no? Ahí dice abogado, pero ya es magíster en criminología, abogado y procurador y especialista en las ciencias que tienen que ver con el derecho y también la interdisciplina en niñez, adolescencia y familia, el magíster Ignacio Ismael Bianchi. Tenemos dentro de lo que es la plataforma el programa de este año que ustedes pueden consultar. Hay un video presentando la asignatura también, ¿no es cierto? Y en la unidad 1, como bien les decía, está el derecho, la parte general, todo lo que tiene que ver con el material de lectura y también la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Mendoza. Hay un artículo de Vidal Campos, que es el constitucionalista que si bien ya falleció, ha sido muy, pero muy importante para todas las personas que estudiamos lo que es el derecho constitucional y lo que es el derecho en sí, ¿no es cierto? Fue una persona muy importante para mí como
como profesor, como docente y sobre todo también como persona, ser humano con muchas calidades en este sentido. Cuando yo escribí mi primer artículo hace más de 20 años sobre lo que era la adopción internacional y por qué nuestro país no tenía que suscribir a la Convención de la Haya por querer exportar niños sin ningún control, él me apoyó y se me publicó en la revista La Ley. Fíjense ustedes qué generosidad. Y también ustedes verán en toda esta primera unidad, ¿no es cierto?, que tienen un trabajo práctico. Bueno, ese trabajo práctico es el que tendrán que hacer, pero una vez que ustedes lean las convenciones internacionales que van ustedes, ¿no es cierto?, a poder buscar en internet, también las subimos por ahí a la plataforma, pero es muy fácil para que no tengan, ¿no es cierto?, que demorarse buscando en la plataforma o para ingresar. Tenemos todas las convenciones que tienen que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes en las distintas, ¿no es cierto?, plataformas. Sobre todo les aconsejo de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, donde tienen todas las convenciones incluidas en la plataforma y sobre todo hay 13 libros de ponencia donde se hablan los temas de infancia, desde toda la ciencia. Así que se las recomiendo. También tenemos preguntas que contestar, ¿no es cierto?, que aún a ustedes no se les ha, digamos, abierta la posibilidad porque, bueno, estamos empezando a cursar. Otro tema importante que tienen que tener en cuenta es, digamos, de lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar, sobre todo para que hagan ese trabajo práctico que me recomendó la directora de la licenciatura, y tiene que ver puntualmente con lo que son los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, yo les voy a presentar así, digamos, para que podamos ingresar en estos temas que tanto nos interesan, que vamos a hablar de lo que es la primera infancia, ¿no es cierto? De lo que puntualmente es importante que tengamos claro, ¿no es cierto?, en la primera infancia, que es el periodo de mayor y más rápido desarrollo en la vida de una persona. Pero ¿cómo va a ser este desarrollo rápido? ¿Sí? ¿Y cómo va a ser bueno? Si no los tenemos como están en la pantalla, solos, privados de medio familiar, muchos de ellos aún antes de la edad de imputabilidad, que son los 16 años en nuestro país. Tenemos, ¿no es cierto?, que ingresan privados de libertad como en provincias como Córdoba, Buenos Aires y en algunas otras que nos enteraremos, ¿no es cierto?, porque ni siquiera se publican los datos. Entonces, muy importante tener que la primera infancia es el lugar donde mayor y más rápidamente se desarrolla la vida y también mayor y más rápidamente se deteriora la vida de las personas. Por eso es fundamental en la vida de todas las personas y nosotros tenemos que estudiar esto como licenciados y justamente esta asignatura que habla de adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no es cierto? Título que ya, bueno, está siendo superado por adolescentes en contacto con el sistema penal, pero bueno, el programa está hecho de hace un tiempo atrás, pero yo soy una de las personas que más lucha siempre por ir generando nuevas ideas, nuevos, y que sí también digo, bueno, las palabras dicen, entonces hablar de adolescentes en contacto, en conflicto con la ley, es no no tener esa mirada restaurativa que tenemos que tener ahora, ¿no es cierto?, donde el conflicto no es con la ley, sino el conflicto es con otra persona, el conflicto es con la sociedad. Entonces, muy importante que en esta primera infancia es una etapa llena de oportunidades, pero también altamente vulnerable y tenemos grandes desafíos. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que hasta los 8 años de edad, por ejemplo, y más todavía, están privados de medio familiar desde que nacieron porque no se mueven los expedientes, no se mueven las autoridades ni los responsables y entonces no se someten estas situaciones, ¿no es cierto?, a una decisión que les permita acceder a una familia. Nosotros este fin de semana incluso hicimos, ya les voy a dar el tema, bueno, si quieren ver los videos, un congreso mundial sobre coparentalidad, o sea, cuando están mamá y papá o referentes afectivos, digamos, con poder o con responsabilidad parental, y que muchas veces sus problemas o conflictos de adultos los llevan a la infancia, a estos niños y niñas, quienes tienen que decir en algún momento de su vida a quién quieren ver, a quién no, con quién quieren estar y con quién no. Y esto también es una violencia que tenemos que advertir ustedes que están en esta licenciatura y aquellos que han estado o estamos, ¿no es cierto?, en las capacitaciones y sobre todo aquellos que están en la justicia. Como ustedes saben, bueno, yo he sido magistrada, por eso puedo hablar del tema con conocimiento de causa, ya que fui magistrada en el Foro de Niñez y luego he sido magistrada en el Foro de Adolescentes en contacto con el sistema penal. Y esto me ha hecho ver estas realidades y siempre, más que ver las realidades, pensar cómo las puedo resolver de mejor manera para un mayor respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Entonces, tenemos que la neurociencia, la neurobiología también nos enseñan que entre los 0 y los 8 años la posibilidad de modificar estructural y funcionalmente el cerebro, las decisiones que se tomen en relación a la atención y educación de los niños y niñas, tenemos que tomarlas de manera adecuada, de manera eficaz, por eso nuestro Código Civil y Comercial habla de la eficacia, y durante toda esta etapa de la vida pueden tener una consecuencia duradera, como bien dicen estos autores, Claudia Natalia Bodero Cáceres, donde dice que se marca el ritmo y calidad, no solo del desarrollo de un individuo, sino también del contexto social donde está inmerso. Entonces, madres, padres, educadores, psicólogos, asistentes sociales y toda persona que conviva con un niño o niña lleva consigo una enorme responsabilidad, y sobre todo ustedes, futuros licenciados en niñez, adolescencia y familia, de conocer cómo es el proceso de desarrollo de la infancia y también de entenderlo. Yo entiendo que sí, seguramente ustedes tienen algunas asignaturas donde hablan de estos temas, donde han hablado de estos temas, pero me pareció también ponerlo de relevancia en el derecho, porque el derecho es justamente la ciencia que dice lo que debe ser. ¿Y cómo vamos a lograr que esta etapa de crecimiento físico y significativo, de desarrollo sensorial y perceptivo, sea la mejor? Y si nosotros respetamos la legislación vigente, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las directrices de Naciones Unidas para los niños y niñas que no están en un cuidado familiar, y sobre todo, ¿no es cierto?, lo que dicen las leyes nacionales, tanto el Código Civil cuando habla de los derechos y deberes de la responsabilidad parental, como también cuando nos habla la 26061, una ley nacional que quizá ustedes han sentido en otras asignaturas, de protección de la niñez, niña, niño y adolescente, y que también nos marca el camino en cuanto es el interés superior y cuál es el principio de efectividad que nos da esta ley. Entonces, es determinante en el despertar de habilidades emocionales, intelectuales y sociales, así como en el desarrollo del lenguaje, de las más diversas formas de expresión, como cantar, bailar, moverse, llorar, pintar y explorar, que son muy significativas en esta etapa de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué pasa con los bebés, con las bebas, con los niños y niñas que no pueden crecer bajo el amparo de una familia o de personas que lo amen y estimulen? ¿Cómo se garantiza que reciban este estímulo, este cuidado? Y bueno, lo estamos garantizando. Muchos de ustedes quizá trabajan en alguna de estas instituciones, ¿no es cierto?, de protección. ¿Y qué pasa con estos niños que no pueden ser criados por su mamá, por su papá? Lo vamos a ver también en esta asignatura, porque si bien se llama adolescentes en conflicto con la ley, muchas veces llegan a tener conflictos porque desde su primera infancia no se han respetado sus derechos. Por eso en esta asignatura vamos a ver en principio lo que es el derecho, luego lo que es la teoría del delito, porque justamente hablamos de lo que es la infracción penal adolescente, lo que son los procedimientos nacionales, lo que es la ley nacional, las legislaciones provinciales, pero también vamos a incursionar en lo que es los principales instrumentos e institutos de la justicia de familia. ¿Cuáles son? Los procedimientos en materia de adolescente y cuáles son los procedimientos en materia de niños, adolescentes y familia. Ustedes dirán, pero doctora, es mucho en estas pocas clases que quizá vamos a tener, pero es mucho lo que yo les voy a brindar a partir de documentos, a partir de apuntes que yo personalmente he hecho de cada unidad y asignatura, y entonces es la mejor manera de mediatizar el conocimiento, pero sobre todo los convoco a tener esto, ¿no? Esta empatía con el niño, niña y adolescente. Y debemos exigir que los derechos sean respetados, ¿no es cierto?, a cuidados especiales, a ser oído, a crecer en libertad, a la salud, a la familia, a no ser discriminado, a no ser maltratado, a tener protección, a tener buena educación y sobre todo, ¿no es cierto?, a estar unidos y juntos para este desafío. Tenemos la declaración del año 1924, que nos habla puntualmente en 5 principios que ustedes ven en la pantalla. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño debe ser el primero en socorrerlo en cuestiones de calamidad, cosa que en esta pandemia que hemos sufrido durante 2 años no ha sido lo que ha pasado. El niño debe ser el primero en recibir socorro, el niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida, el niño debe ser educado, inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Y en otra declaración que también vemos en esta unidad, yo he ido puntualmente a esto porque la parte de explicación del derecho la tienen muy clarita dentro de lo que es, ¿no es cierto?, la dinámica, y lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, en las próximas clases. Creo que de los derechos, ¿sí?, de las fuentes del derecho, de todo eso, nosotros tenemos que hablar primeramente de la no discriminación y de la igualdad. El derecho a tener una protección especial, el niño tiene derecho a que
le den un nombre y una nacionalidad del nacimiento. Por eso en el año, hace un recurso de amparo donde se hizo el Defensor General de la Nación, para que todos los niños de la República tengan su DNI sin discriminación, si pueden pagar o no, si tienen progenitores que se preocupen o no. También el principio de gozar de los beneficios de la seguridad social. El niño tiene derecho a disfrutar de la alimentación. El niño física y mentalmente impedido que sufre algún impedimento social debe recibir el tratamiento. El derecho a vivir en familia. El niño tiene derecho a recibir educación, como dijimos, gratuita. Tiene que ser el primero. También repite este principio la Declaración del 59 en recibir apoyo en esta pandemia. Más del triple de niños ha ingresado por vulneración de derechos de los que ingresaban antes de la pandemia, durante digamos, esta prohibición de salir, que era obligatoria, que era preventiva, pero que también provocó quizá que no se contagien de una enfermedad niños, que realmente no era tanto el riesgo por las consecuencias que después vimos, pero sí el riesgo ha sido alto en cuanto a la vulneración de sus derechos y a la falta de respeto de precisamente estas facultades que tienen que tener todos los niños. Esta protección en salud, educación, esparcimiento y no violencia es lo fundamental. Por eso decimos, ¿qué protección le brindamos durante la pandemia? Lo mismo que el principio 9, que el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono y debe ser educado en este espíritu. Fíjense, ¿cómo llegamos a educarlo en este espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal y con plena conciencia de que deben consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes? Y bueno, ese es el desafío de esta pequeña, ¿no es cierto?, alocución, que es lo que me dijeron que debíamos tener, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que ustedes se pongan a trabajar en esto, que hagan un trabajo, un ensayo, un trabajo práctico, una propuesta de cómo llegamos, cómo estamos y cómo llegamos a proponer estrategias para que los niños y niñas sean dedicados a un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que deben consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Entonces, la tarea de hoy es esta. Puntualmente el principio 10 de la Declaración del año 1959, ¿cómo lo hacemos efectivo? ¿Qué es lo que hacen los adultos, las personas adultas, para que esto no sea una realidad? Denme ejemplos de qué hacen para atentar contra este principio y qué podríamos hacer para que este principio sea una realidad. Ese es el trabajo que les pido para este día jueves y me parece muy importante que lo podamos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque realmente, como dijimos recién, lo más importante para niños, niñas y adolescentes, para ustedes que van a ser licenciados, es ver una realidad y a partir de lo que puedan aprender, y esto, bueno, no nos hace falta saber todo lo que vamos a trabajar en la asignatura, porque lo vamos a ir viendo y pierdan todo temor, ¿no es cierto? Porque el derecho es algo que se vive todos los días, que nosotros tenemos que saber, pero no para torturarnos, ay, ¿cómo me aprendo esos artículos de memoria? No, nunca les pido memoria, les pido corazón, les pido voluntad y les pido mucha dedicación para pensar cómo llegamos a esa realidad estos derechos para que no existan adolescentes, niños y niñas en conflicto con la ley, como se llama la asignatura, o en conflicto social, como le decimos, o en contacto con un sistema penal o vulnerados en sus derechos fundamentales a veces desde el vientre de su mamá. Así que con esto yo los dejo a ustedes con esta inquietud y me parece muy importante que empecemos a pensar en los derechos y a ver fundamentalmente cómo nos hacemos realidad. Así que muy bienvenidos a la asignatura y muchísimas gracias por escucharme y por estar atentos.